A continuación, en la mañana de la 94.5 FM del Pueblo, La Otra Radio, las opiniones que importan. Los contenidos emitidos en este espacio no son responsabilidad de la emisora. En las opiniones que importan, contamos con la presencia del doctor Ariel Pisano Rondó. Buenos días, estimados oyentes. Hoy voy a hablar más que nada de los medios de comunicación. Por ejemplo, hoy El Heraldo titula que la gente cree más en los medios de comunicación que en los políticos. Pero se olvida decir que en el caso de cuando se sacó esa estadística, lo que fundamentalmente se vio era que en el Parlamento confía el 41% de la población, es decir, la mayoría, los que fueron preguntados o consultados creían el Poder Legislativo como el que sacó más puntaje. Es decir, que ahí está realmente manipulada la noticia. Es para desprestigiar a los partidos políticos y a los políticos. Que los políticos y los que hacemos política tenemos muchos defectos, pero ni hablar. Nadie dice que el Frente haya hecho todo bien, ni que no haya existido en él personas que no cumplieron realmente con lo que se debía cumplir. Ya tenemos, por ejemplo, un tipo como éticamente reprochable, Saravia, que apoya al candidato de la derecha. Es decir, Saravia ingresó al Parlamento como senador por el espacio 609 y sin embargo no renunció como éticamente correspondía y siguió ahí prendido. Los políticos, como los medios de comunicación, no se puede generalizar, digamos. Es decir, cuando yo hago este juicio acerca de algunos medios de comunicación, yo me refiero en especial a los que tenemos acá, que en general, y especialmente el Heraldo, está para darle al oficialismo nacional y al Partido Nacional ensalzarlo. Si ustedes recuerdan, cuando yo estaba en el Departamento de Higiene, era continuamente golpeando a través del Heraldo por cualquier cosa, desde las ratas, los perros, la disposición de la basura, etcétera. Y sin embargo, ahora no se ve nada de eso. Yo no lo veo correr, por ejemplo, al movilero de la CW33, la nueva radio, por ejemplo, no lo veo correr frente a algún montón de basura que aparezca en algún lado, ni a la pululación de ratas, que es de dominio público, ni que cuando cae muerto un caballo en la vía salgan corriendo y todos los mobileros y toda la prensa se pongan en contacto. Entonces, también es cómo se manipula la noticia. Y el pueblo está manipulado. Es decir, por ejemplo, yo siempre me pregunto, Sanguinetti dijo siempre, el doctor, expresidente, siempre dijo que no había niños desaparecidos, que acá no había sucedido nada de eso, que se le había ido la mano, en realidad, en los interrogatorios a los militares, de pronto, y que acá ni hablar. Y además, no solo eso, despotricó contra el abuelo, el magnífico de Macarena Gelman, el magnífico Juan Gelman, el poeta, que uno podía discrepar con sus posiciones políticas, que además fueron cambiando de acuerdo a lo que fue sucediendo en la historia. Y él le adujo que su posición política había hecho morir al padre, al padre de Macarena. Era algo espantoso lo que dijo, tanto que lo desprestigió internacionalmente por lo que dijo. Sin embargo, no hay un solo periodista que le pregunte, dígame, ¿usted qué piensa ahora? ¿Qué piensa ahora con la Operación Cóndor? ¿Qué piensa ahora que traían y mataban gente acá? ¿Qué piensa de los fusilados de Soca? Aquella señora que fusilaron
de esa compañera con 6 meses de embarazo. Es decir, ese es un modo de manipular noticias. ¿Y por qué no le preguntan? Ahora, por ejemplo, también una cosa que se dice, no se insiste mucho sobre las dificultades en la Armada, las dificultades delictivas en la Armada. Ayer hablaba Fernández Huidobro en un momento dado en una entrevista que, bueno, eso es el resultado de las investigaciones que vienen de 2010. Es decir, que ahora llegan a su conclusión, que prácticamente cuando sigamos así nos vamos a quedar sin nadie que maneje un barco en este país. Y sin embargo no se insiste sobre eso, se insiste sobre Pluna. Y sobre Pluna, por ejemplo, en este último periodo, en el que, por supuesto, se hizo, por ejemplo, marcharon a la justicia quienes correspondían. Y bueno, y están pagando sus penas. Pero hay una cosa que se dijo, que no había sido para enriquecimiento personal. Es decir, que eso lo hicimos nosotros con nuestros propios compañeros que aparentemente no se habían ceñido. Eso lo di a las normas que deberían haber hecho. Pero eso no significa que se enriquecieron personalmente. Y lo que había sucedido anteriormente. Ustedes se acuerdan que Lacalle, el papá del Cuquito, había, querido privatizar todas las empresas, entre las que se encuentran CAP, que ahora quieren saber si hay, por el déficit de 100 o 190 millones en una empresa que factura actualmente, que tiene inversiones por 2.000 millones de dólares, por ejemplo, una empresa que es, es líder en el sector, nos hubiéramos quedado sin eso, hubiéramos tenido que estar pagándole a los españoles, etcétera, lo que podría haber valido eso. Y bueno, y así sucede con una cantidad de cosas que nosotros tenemos, digamos, como fue Alfredo Silva. Se hizo tarde, debió haberse hecho antes, pero no tarde en el sentido de que ahora está pagando su desviación de poder en ese momento. Y no era, digamos, sí, con la esencia del gobierno estaba en ese lugar, pero fundamentalmente era en representación de los trabajadores de la Federación Uruguaya de Salud Pública. Es decir, no era directo del gobierno, pero de cualquier manera, a pesar de tarde, ya ahora hace 2 años que se estaba investigando por el crimen organizado. Así que elementos había de dónde sacar y de dónde documentar lo que después sucedió con el procesamiento de Alfredo Silva. A mí no me da miedo hablar de estas cosas, porque los movimientos políticos, y menos tienen para decir los colorados y los blancos, es que son organizaciones que tienen seres humanos, y los seres humanos son buenos, son malos, a veces buenos, a veces malos, a veces meten la mano en la lata, como decía Tabaré, y bueno, lo importante es que haya controles. Y en controles en todas las cosas políticas. Y nadie se acuerda, por ejemplo, que Lacalle, con respecto a Pluna, tiene la cola muy sucia, pero muy sucia, porque después privatizó todos los servicios que nunca volvieron a ser nuestros. Privatizó todos los servicios al venderse la Barrick en aquella época. Y entonces no vamos a hablar de que todos los partidos políticos, es importante tener fe en los partidos políticos y en la gente honesta que hay en todos los partidos políticos y en todos los sectores de cada uno de los partidos políticos. Porque hay gente que nunca se enriqueció con eso. Hay gente que sí que ha vivido de eso. Es su único medio. Pero otros no. En lo personal, por ejemplo, yo trabajé siempre en medicina y no me hice una posición política en una posición económica a través del trabajo mío en política. Y así cantidad de gente, cantidad que lo hace así de esa manera. Que hay cosas para resolver, que hay cosas para controlar, que hay cosas para modificar, por supuesto. Por eso nosotros estamos en el grupo
que apoyó a Constanza, no porque se sienta superior a ningún grupo. Al contrario, estamos fraternalmente con todos los grupos del Frente. Prueba de ello es que a mí me ven en muchísimos lugares donde la gente del Frente Amplio está presentando sus candidatos. Tengo muy buenos amigos en todos los sectores, muy buenos compañeros en todos los sectores. Pero estoy apoyando en el momento actual a el grupo que quiere llevar al Senado a Constanza Moreira, y porque le da, digamos, no por superioridad con otros sectores, sino porque me gusta el tipo de políticas que plantea, o tipo de políticas que plantea, que en muchas ocasiones ya, como nosotros teníamos el Sistema Nacional de Cuidados en nuestra, digamos, en nuestros deseos de realizarlo, también lo puso Tabaré en su programa y el Frente en su programa, porque nosotros tenemos un programa elaborado por todos los delegados del Frente. Ahora, tengan cuidado, porque ya empezó no digamos la motosierra, pero sí un serruchito, que habla de la sensibilidad de una persona que vive más bien alejado, es decir, porque no es lo mismo ir a un acto que convivir con la gente. Yo tengo muchos amigos en Carrasco, por supuesto, tengo cantidad de gente amiga y cantidad de gente muy bien. Tuve presos conmigo gente de lo que era lo social, en esa época, a través de organizaciones sociales, a través de la iglesia, gente que marchó presa y que no estaba en la lucha armada, y sin embargo fueron compañeros míos. Es decir, yo por la extracción de la calle no me fijo, porque tengo muy buena gente ahí, pero sí lo veo actuar. Es decir, si nosotros pensáramos que haciendo la bandera como hace él la bandera, eso califica a un político, me hace gracia, porque en ese caso ni siquiera Roosevelt en los Estados Unidos podía haber sido presidente, porque estaba en una silla de ruedas, porque tenía una secuela de la polio. Mi hijo me decía, no, ni hables de Roosevelt porque la gente no sabe quién es Roosevelt. Y puede ser que no sepa quién es Roosevelt, pero Roosevelt fue el presidente en los Estados Unidos, y que lo sacó de la crisis del 29, y después fue reelegido por un segundo periodo y después reelegido por un tercer periodo. Y tenía una secuela de polio y estaba en una silla de ruedas. Eso no significaba que lo que tiene adentro de la cabeza era una inteligencia poderosa. Es decir, que más allá de estas cosas que realmente Fernández Huidobro, yo no es santo de mi devoción, pero eso me hizo muchísimo reír ayer cuando dijo que estaba media asta, y ustedes saben que media asta se pone la bandera cuando hay un duelo, el país está de duelo. Bueno, entonces recordemos esas cosas, no nos enganchemos con eso y no nos enganchemos con la manipulación de los medios. Y como ejemplo fundamental para ya redondear hoy algo importante de lo que son los medios de comunicación manipulando, porque tampoco ni todos los médicos son malos, ni todos los oftalmólogos son malos, ni todos los medios de comunicación son buenas, no hay que generalizar. En cada profesión hay buenos y malos. Bueno, en este caso me sorprendió que en el Canal 10, en subrayado, quien da las noticias policiales, dice que la muerte de la niña de 15 años en Suárez ¿fue en Suárez? Bueno, esa chica, esa adolescente, desgraciadamente, se vio envuelta en una riña entre bandas. No era que robo y que querían sacarle los championes. Y sin embargo, en el momento que él decía este tipo de cosas, le preguntaban a la gente, que no tiene por qué saber todo lo que había pasado, y decía, parece mentira que te maten, es cuestión de la seguridad, que te maten por sacarte un par de championes. No, había resultado aparentemente en un problema que tiene Suárez con una ciudad cercana de ahí,
no me acuerdo si dijeron Sauce, por ejemplo, son cercanas. Entonces, y parece que tienen gente que acostumbra a pelear bandas de chicos, y entonces lo que puede hacer es que esa noticia estaba manipulada, no era para robarle, no era porque estaba tan inseguro todo. Estaba porque hay un problema en la convivencia entre nosotros, y los primeros que tienen que reflexionar son los padres, los hermanos, los chicos, los docentes, que tendrán que ver qué es lo que está pasando con esa gente. Y el manejo inadecuado de los que son los medios actuales de comunicación, de las redes sociales, que pueden convocar a ese tipo de lucha, ese tipo de cosas. Uno tiene que vigilar a los chiquilines, pero no para hablar como habló Graciela Bianchi, que parecería que el plan Ceibal generaba idiotas informáticos. Es decir, esas cosas que a veces decía Mujica y que uno criticaba cuando se le iba el caballo, también sucede en todos los partidos políticos, es verdad. También a veces se pueden decir frases infelices. Pero ya ven el respeto que se ha ganado nuestro presidente a nivel mundial. Pero ojo a la manipulación por los medios de comunicación. Y acá ni hablar, en Florida ni hablar. En Florida es triste la situación en ese aspecto, porque todos los que tienen las audiciones más importantes, tienen ciertas vinculaciones con el poder político actual del pájaro aquí en Florida. Y si no, podría decir cosas que realmente son sugestivas, por lo menos sugestivas. Y sin ofender a nadie, porque si no me van a quitar espacio para que yo pueda expresar mis ideas. Entonces, pero es así, no se puede manipular las noticias. Y en este caso, por ejemplo, fue sumamente llamativo lo del subrayado. Así, por un lado estaban explicando que se trataba de eso, y por otro lado de una pelea entre bandas o de chicos no hablemos de banda, hablemos de grupos de jóvenes que se enfrentaban de un pueblo y de otro, y parece que ahí en una bala perdida pudo haber llegado a matar a esta chica. Y por el otro lado hablaban de que le habían querido robar los championes y todo eso. Yo no digo que también en ese lío pudiera haber una cosa así, pero el fondo de la cosa era eso. Así, cuidado con los medios de comunicación. Y ni son todos malos, ni son todos buenos, y ni son todos manipuladores, pero los medios más grandes sí son manipuladores. Porque, por ejemplo, el país se olvidó que apoyó la dictadura siempre. Así que sigamos entonces conversando de esto el martes próximo. Hasta el martes entonces, y muchas gracias por escucharnos. Esto fue Las opiniones que importan, en la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.